Bueno, nuevamente buenas tardes todas y todos. Ya habíamos iniciado. Vamos a seguir adelante atendiendo la propuesta de la doctora Corina, ya que nuestra colega de Argentina ya está conectada. Quien nos va a acompañar ahora por vía remota es Verónica Manquel. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal por la Universidad de Mar del Plata y la Universidad de Barcelona. Se desempeña como coordinadora del equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Argentina. Es docente en cursos de grado y posgrado, autora de artículos sobre temáticas de género y sistema penal. Ha brindado capacitaciones a operadores y operadoras de la justicia y a integrantes de mecanismos de prevención de la tortura de Argentina y otros países de la región. Muchas gracias, Verónica, por haberte conectado y aquí te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé si se escucha bien. Sí, te está escuchando. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, en particular a Corina, muchas gracias por convocarme y bueno, y por el interés también por nuestra situación también en Argentina. Estuve escuchando además también las exposiciones previas anteriores. Temo pisarme con algunas cosas porque creo que voy a repetir algunos escenarios, pero bueno, me parece que eh, eso es un poco lo interesante también de hacer estas comparaciones, también estas experiencias comparativas. Bueno, darnos cuenta de que quizás las experiencias son similares y los escenarios, bueno, son compartidos. Eh, bueno, mi interés era compartir con ustedes algunas Perdón, ¿se escucha? Porque se me tildó algo. Ahí está, ahí está. Escucha. Ah, ahí está. Bueno, nada, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en Argentina y dada el tema también del encuentro de hoy, bueno, poder también pensar las implicancias de maternar estando presa. Muchas de las observaciones y de las reflexiones que voy a presentar hoy tienen que ver con mi trabajo en la Procuración Penitenciaria, que para aquellos que no lo conocen, la Procuración es un organismo de protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. Y bueno, nada, digamos, monitoreamos y auditamos también las cárceles a nivel federal, ¿no? En Argentina tenemos cárceles federales y provinciales. Bueno, nuestro trabajo está más que nada dirigido a las cárceles federales. Y en este sentido me parecía interesante también traer la experiencia de la producción de información y de la producción de datos desde la función o el rol de los organismos públicos, ¿no? Así que varias de los trabajos que vaya a mencionar son también investigaciones que realizamos desde la Procuración. Bueno, como también dijeron en una de las exposiciones, hablar de maternidad y encierro, bueno, ahí podemos identificar diferentes grupos, ¿no? De mujeres que atraviesan esa experiencia. Por un lado están las que conviven con sus hijos en prisión, ¿no? Con sus hijos e hijos dentro del penal. Por otro lado, aquellas que tienen hijos e hijas, pero se encuentran fuera de la cárcel y ellas siguen asumiendo tareas de cuidado desde la distancia. Y finalmente también me parecía mencionar aquellas que cumplen alguna medida alternativa a la prisión, como puede ser una prisión domiciliaria, y conviven con sus hijos dentro de sus hogares. Bueno, como decía Corina en un momento, cada uno de estos escenarios, cada una de estas experiencias tienen sus particularidades, tienen sus problemáticas. Yo me voy a concentrar, sí, en el primer grupo, en las mujeres que conviven con sus hijos en prisión,
Sin embargo, me gustaría, me interesaba plantear algunas cuestiones más generales. Desde mi experiencia, digamos, de trabajo en la procuración y de las entrevistas, de las múltiples, digamos, entrevistas que mantenemos con las mujeres detenidas, algo que se repite y que ustedes bien saben en casi todas los relatos, es la preocupación constante, ¿no?, sobre la situación de sus hijos e hijas. A diferencia de lo que puede suceder en las entrevistas en cárceles de varones, en los relatos de las mujeres aparece todo el tiempo, ¿no?, la angustia por cómo están, por quién los cuida, por cómo sostener el vínculo a pesar del encierro. Y esto, como bien sabemos, tiene que ver con algo más estructural, y es que la cárcel impacta de manera diferencial en las mujeres justamente por estas responsabilidades familiares. En la enorme mayoría, bueno, la literatura también lo menciona, la enorme mayoría de ellas son jefas de hogar y sostén principal de familias monoparentales. Por eso, justamente, su detención, su encarcelamiento genera efectos no solo sobre ellas, sino también sobre sus hijos e hijas. Y en este sentido es que las políticas penales y penitenciarias, las políticas criminales, deben reconocer este impacto diferencial justamente para no profundizarlo, para no reproducirlo. Y ahí es cuando me parece que surge algo que es fundamental y que creo que también lo mencionaron en una de las exposiciones, y es la falta de información oficial, la falta de datos. Hoy en Argentina los servicios penitenciarios no registran cuántas mujeres son madres, cuántos hijos tienen y en qué condiciones familiares se encuentran también esos niños y niñas. Sin datos, definitivamente no hay políticas posibles. Sin información no puede dimensionarse entonces cuál es la carga de cuidado que recae sobre estas mujeres. Hace unos años que desde la Procuración venimos intentando trabajar sobre la producción de esta información, solicitando a los servicios, bueno, más que nada en unidades de mujeres, pero también en unidades de varones, que sistematicen que consulten y que se sistematice esta información. Del último pedido que realizamos pudimos recabar que siempre a nivel federal el 77%, esperen que chequeo bien, pero el 77% de las mujeres detenidas en el servicio penitenciario son madres y tienen un promedio de entre de 3 hijos e hijas. De este total, de estas 77% por ciento de mujeres, el 83% tiene hijos menores de 18 años, ¿no? Y un tercio de ellas tienen hijos menores de 5 años. Esto también resulta un dato significativo porque en Argentina existe una legislación de arresto domiciliario que habilita el acceso a esta medida para aquellas personas que tienen hijos menores de 5 años. Bueno, existe una importante proporción de mujeres encarceladas que podrían ser beneficiarias bueno, de este derecho. Es decir que, digamos, el acceso, a pesar de que está bastante institucionalizado y bastante, se ha avanzado bastante en el conocimiento de esta ley, bueno, sigue habiendo cierta restricción o ciertas arbitrariedades, digamos, en el acceso a ese instituto. Por otro lado, también hay otro dato que nos puede hablar sobre este impacto diferencial y que tiene que ver con quién se ocupa de los niños y niñas luego de la atención de un referente adulto a cargo. Bueno, en otra investigación que realizamos desde la Procuración, que se llama, y que hicimos también con ACIFAT, bueno, que hoy va a estar Andrea Casamento también compartiendo panel, pero bueno, con ellos también hicimos esta investigación que se llama Más allá de la prisión, maternidades, paternidades e infancias atravesados por el encierro. Bueno, ahí lo que recabamos es que
mientras que el 84% de los hijos de varones presos quedaba al cuidado de sus madres, solo el 20%, el 19% para ser más específica, de los niños y niñas de mujeres presas quedaba al cuidado de sus padres. Digo, hay una diferencia bastante importante respecto de qué sucede, ¿no?, con los niños luego del encarcelamiento de uno u otro referente adulto. En este sentido, es que, bueno, justamente el encarcelamiento, digamos, de una mujer tiene efectos diferenciales o efectos directos, digamos, sobre esas infancias. Les decía que me iba a focalizar entonces en la situación de las mujeres que conviven con sus hijos en prisión. Bueno, también en Argentina, en los últimos años, la cantidad de mujeres detenidas embarazadas o con hijos menores de 4 años fue aumentando, fue creciendo. Actualmente hay 75 mujeres que se encuentran en esta situación en cárceles de Argentina. A pesar de que en épocas de la pandemia, en épocas de COVID, había disminuido significativamente, producto también de muchas de las recomendaciones de organismos internacionales que advirtieron sobre los riesgos que implicaba el encierro para estos colectivos específicos, ¿no? Digo, en ese momento se había establecido como una alerta sobre que el encierro no era beneficioso para estos grupos y bueno, digamos, post pandemia, todo eso se reactivó nuevamente, ¿no? La respuesta del encierro volvió a ser una de las respuestas prioritarias. Y las condiciones dentro de las condiciones de vida, ¿no?, en estos espacios, bueno, no están libres, como bien saben, de las lógicas penitenciarias. Lo decía también hoy, anteriormente, la compañera que habló sobre su experiencia desde la cárcel. Continúan y persisten los procedimientos de requisa, la presencia constante del personal de vigilancia, bueno, las mismas restricciones en la movilidad, ¿no? Bueno, y las condiciones edilicias que son precarias y que en donde lo que, digamos, se prioriza siempre son, ¿no?, la presencia de rejas, la presencia de paredones, ¿no? Respecto a las requisas, me parece que, bueno, es un punto como muy sensible. Los protocolos en Argentina que regulan las inspecciones en lo que se denomina planta de madres todavía habilitan las revisiones físicas personales de los niños y niñas, algo que debería ser inaceptable. Muchas mujeres también hacen referencia a lo molesto y lo complejo de los recuentos nocturnos que interrumpen el sueño y el descanso de los niños y niñas. Digamos, y estas condiciones también de vida se complementan con las condiciones materiales que, como decíamos, son precarias. En este sentido, una de las cuestiones también muy sensibles es la atención médica que se brinda a los niños y niñas, pero no solo a los niños y niñas, que desde ya es delicado, sino también a las mujeres que se encuentran cursando un embarazo. Sobre la situación de las mujeres embarazadas en cárceles, también me gustaría recomendar un informe que realizamos ya en el 2019 desde la Procuración, que se llama Parí como una condenada, y que describe algunas dimensiones que hacen a la experiencia de violencia obstétrica en cárceles. Para nosotras fue un trabajo muy interesante por su impacto a nivel institucional, a nivel normativo también, porque bueno, dio cuenta, digamos, de una situación que hasta el momento también no estaba del todo abordada. Y en esta línea me parece interesante también problematizar acerca de cuál es la mirada que se tiene sobre estas mujeres.
digamos, sobre qué dispositivo simbólico se apoyan estas instituciones. Hay un trabajo que a mí me parece muy interesante de investigadoras argentinas que se llaman Tabush y Gentile. Hay un artículo que se llama Madres transgresoras, bebés tumberos, y que analizan estas lógicas, digamos, institucionales. En sus investigaciones, estas sociólogas lo que describen son la presencia de dos miradas, digamos, contrapuestas, que conviven y que se encuentran en tensión dentro de los sistemas penitenciarios. Una que prioriza, digamos, y que enfatiza los aspectos biológicos de la crianza y habilita la convivencia de las madres con sus hijos dentro del penal, ¿no? Eso está reflejado en la ley. Y una segunda donde a partir de los 4 años el niño, digamos, el ambiente carcelario, mejor dicho, se transforma en un ambiente no beneficioso para el niño, y también se rescata, digamos, como la mala influencia de estas madres transgresoras que, digamos, que todo eso justificaría como la separación, ¿no? Y el egreso del niño o de la niña del establecimiento. Es decir, que pasada esa edad reglamentaria, existe como una especie, ellas dicen, como de miedo, de una especie de miedo a una contaminación moral, ¿no? De estas madres transgresoras hacia sus hijos. Lo interesante que para mí me resulta esta mirada es que estas perspectivas se entrecruzan, digamos, en la práctica y que producen un efecto disciplinador. Lo decía también la compañera que habló antes, ¿no? Digamos, el temor todo el tiempo a ser sancionadas por quejarse, por reclamar, por demandar sobre cuestiones vinculadas a la crianza de sus hijos, ¿no? En este sentido, las mujeres son toleradas como madres mientras su maternidad se mantenga dentro de los límites del control institucional. Pero cuando esa maternidad, como decíamos, se vuelve incómoda o reclama o desafía, entonces ahí se penaliza. Un ejemplo que para mí es muy claro en uno de los documentos que estuvo vigente en Argentina hasta no hace mucho tiempo, hace 1 año, 2 años, es el reglamento de alojamiento de menores, que estuvo digamos, en funcionamiento en la órbita del servicio penitenciario desde el fines de los 90 hasta ahora. Este reglamento establecía que los funcionarios debían observar si la madre era propiciadora de afecto, si tenía antecedentes de adicciones, o incluso llegaba a decir que el funcionario debía de indagar si el nacimiento del niño había sido deseado. Y llegaba a prever, además, las externaciones de los niños y niñas que convivían con sus madres cuando se entendiera, que se identificara, digamos, que la madre lo utilizaba como instrumento para obtener beneficios materiales dentro del penal. Esto me parece como muy descriptivo del estado de sospecha, ¿no? Que tiene la mujer presa dentro, digamos, en su ejercicio de la maternidad. Y esta mirada, digamos, de sospecha tiene su expresión, digamos, más dura en lo que son las separaciones forzosas de hijos e hijas, ¿no? Lo que empieza como una especie de supervisión, ¿no? Termina muchas veces en la ruptura del vínculo, de un día para el otro. En Argentina la ley prevé que los niños deben egresar del penal al cumplir los 4 años y que ese proceso debe ser acompañado, debe ser respetuoso, debe ser cuidadoso, ¿no? Y planificado.
Sin embargo, digamos, aunque esté dentro, digamos, de lo que establece la ley, no dejan de ser dolorosos y problemáticos, pero aún más son más complejos aquellos que se hacen, como les decía, de esta manera forzosa, sin el consentimiento de la madre y promovido por las propias autoridades del penal. Cuando una mujer reclama por la atención médica de su hijo o pide mejores condiciones materiales, esa demanda puede ser leída por la cárcel, por los funcionarios penitenciarios, como un signo de conflictividad. Y ahí se activa, ¿no? Una forma, digamos, de castigo que es simbólico, pero que es fundamentalmente devastador, porque implica la pérdida del contacto de las madres con sus hijos, de un día para el otro. El procedimiento, muy simplificadamente, y ustedes me dirán si me estoy extendiendo mucho, eh, eh, digamos, se repite en todos los casos que fuimos identificando. El servicio penitenciario elabora un acta, esa acta la comunica al servicio, al organismo, digamos, local de protección de niñez, y un juzgado de familia es quien luego legitima y dispone la aplicación de una medida de abrigo. Digamos, en los papeles parecería un mecanismo de protección infantil, pero en la práctica muchas veces funciona como una sanción encubierta hacia las mujeres. En los relevamientos que nosotros hicimos de cada caso, no se identifica una situación digamos, de riesgo real de los niños, sino una supuesta mala conducta de la mujer en su rol de detenida. Estas prácticas lo que evidencian es cómo la maternidad en prisión se convierte en un terreno de control institucional. Como decía antes, las mujeres viven con el temor de que frente a cualquier reclamo, lo que acá se dice patear la reja, eso puede derivar en la pérdida del vínculo con sus hijos. Y esto ocurre con, obviamente, las mujeres que conviven con sus hijos. Pero al mismo tiempo, tampoco se garantizan como medidas intermedias, que eso es como lo que también se demanda, ¿no? El acompañamiento de ciertas maternidades que pueden llegar a ser mucho más vulnerables y que necesitan de redes, de apoyos, de contención, sumado a que también el propio Estado tampoco brinda las condiciones adecuadas dentro de las cárceles, ¿no? Digo esto porque recientemente en una de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, no hace varias semanas que no hay pediatra. Y muchas mujeres están reclamando porque sus hijos no están yendo a los controles de la manera que deberían de ir. Pero bueno, esto tiene el riesgo de que sean justamente etiquetadas en estas actitudes conflictivas. Bueno, en resumen, me parece que hay mucho todavía para trabajar sobre políticas centradas en el cuidado. Las políticas criminales, penales y penitenciarias tienen que afrontar ese desafío, tienen que atender el derecho a cuidar y a ser cuidados, también desde el encierro. Recientemente, como ustedes seguramente conocen, la Corte Interamericana elevó la opinión consultiva número 31, en donde reconoce el cuidado como un derecho humano y que instó a los estados a generar políticas que sostengan a maternidades más vulnerables, como pueden ser los casos de las mujeres presas. Esto implica, entre muchas otras cosas, fortalecer medidas alternativas al encierro. En Argentina se fortaleció mucho en estos años el acceso al arresto domiciliario. Sin embargo, no podemos dejar de tener una lectura crítica respecto de los efectos y las limitaciones de este derecho, ¿no? En primer lugar, porque no deja de ser una modalidad de control penal digamos, territorializado en el espacio doméstico, que
sin políticas públicas no termina modificando o revirtiendo la vulnerabilidad de las mujeres. Y en segundo lugar, y ya para cerrar, también me parece que tiene como dos riesgos, dos consecuencias que quizás, o dos efectos que quizás no fueron intencionados, pero que pueden llegar a estar actuando ahí. Por un lado, que es el riesgo, digamos, de clausura del debate sobre otras respuestas punitivas, otras respuestas no punitivas, mejor dicho, eh, sobre el acceso a otras medidas alternativas a la prisión. Y por el otro, el riesgo a una ampliación del campo penal, ¿no? Y una extensión, digamos, capilar del control estatal sobre determinados cuerpos y sobre determinados territorios, y un desplazamiento al ámbito doméstico, ¿no? Eh, por eso me parece que no descarto que esto ha sido una medida muy beneficiosa para muchas mujeres que pudieron estar más tranquilas en sus hogares con sus hijos e hijas, pero bueno, me parece que hay un desafío ahí también en pensar en que el objetivo es, por supuesto, que las mujeres no ingresen a la cárcel, pero también es reducir el poder punitivo del Estado sobre, digamos, sus vidas, ¿no? Y en este sentido implica ampliar derechos, fortalecer autonomía, fortalecer las redes de cuidado, y bueno, y no trasladar justamente esta lógica punitiva que cada vez es como más fuerte y más impactante, bueno, hacia los hogares. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Gracias por compartir la experiencia en Argentina, que bueno, no deja de ser interesante, bien que hayan ampliado el arresto domiciliario. Yo sé, tendrá sus bemoles, pero es algo digno de destacar. En muchas Ujú. ocasiones, bueno, dentro de las Sí, sí, alternativas es una alternativa, creo yo, mejor a la prisión. Pero sí, bueno, vamos a seguir adelante ahora con gracias nuevamente, Verónica. Ahora con nuestros becarios estrellas, dice la doctora Corina. Bueno, que han acompañado este proyecto, así que muchísimas gracias también por haber participado. En primer lugar va a hablar Neifi Pérez Trujillo, quien es doctorante en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas. Asimismo, es autora y coautora de varios artículos, entre ellos Adolescentes en conflicto con la ley penal, una mirada a la realidad social, perspectiva de género en el sistema integral de justicia penal de adolescentes, justicia restaurativa y adolescentes en conflicto con la ley penal. Relatos del proceso de detención de los adolescentes en conflicto con la ley penal en Villa Cresol, Chiapas, entre otros. Perdón, una disculpa, ¿no? Sí, que no sabía, los tenía en ese orden, entonces, bueno, Alejandro, te toca a ti. Voy a leer ahora la síntesis de Alejandro. Miguel Alejandro Hernández Pérez es abogado egresado de la Universidad Pablo Guardado Chávez, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y doctorante en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha desarrollado una trayectoria profesional en el ámbito del derecho laboral y la asistencia social, colaborando tanto en el sector público como en el privado. Se ha desempeñado como abogado externo de los municipios de Tila y Sabanilla, Chiapas, y ha participado en tareas jurídicas dentro de centros asistenciales del sistema DIF, enfocadas en la protección de derechos y atención a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Su línea de investigación se centra en los estudios de género y migración, con especial interés en los procesos jurídicos y sociales que inciden en la movilidad humana y la igualdad de derechos en la frontera sur de México. Alejandro, tienes el uso de la palabra. Hola. Hola a todos, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a la doctora Alicia y a la doctora Corina por invitarnos a formar parte de este proyecto. Nosotros con NEIFI vamos a destacar como las principales características o datos importantes que encontramos en el desarrollo de esta investigación de diferentes países y cómo guardan cierta relación todos, aunque con ciertos bemoles y ciertas características especiales. Voy a empezar hablándoles
por Brasil y Chile, y específicamente por Chile, según datos de la Red de Acción Carcelaria, en el 2023 la población femenina ascendía a 4.447 internos, lo que representaba el 7.9% de la población privada de la libertad. Esta cifra, si bien pareciera una cifra pequeña al tratarse de un país relativamente pequeño, solo ser 5.000 personas en el año 2025, 5.093 personas, es una cifra que ha incrementado de manera acelerada desde el año 1999, considerándose que ha tenido un aumento del 100% hasta llegar el día de hoy. Una característica que comparten todas las mujeres privadas de la libertad en Chile es el problema de los trabajos y las posibilidades que tienen estas mujeres. La mayoría de estas mujeres viven en situaciones de vulnerabilidad. El 46.69% de las mujeres privadas de la libertad en Chile tenían acceso a un trabajo semiformal, ni siquiera a un trabajo formal, y el otro 40% de estas mujeres privadas de la libertad no tenían acceso a un trabajo. Podemos destacar que tan solo la mayoría de las mujeres privadas de la libertad provienen de contextos de vulnerabilidad social, donde la pobreza y la inestabilidad familiar son factores determinantes. Me gustaría destacar también el hecho de la Red de Acción Carcelaria, que es una fundación que funciona en Chile y que surge a raíz de la pandemia, teniendo en cuenta una de las violencias que enfrentan las mujeres y que nos platicaba un poco Gaby, que es la violencia menstrual. El país de Chile no considera entre los insumos básicos que debe proporcionar a la población femenina las toallas sanitarias y productos de higiene personal, por lo que ellas se veían obligadas a que todos estos insumos sanitarios fueran proporcionados por familiares. Ahí surge Red de Acción Carcelaria, que se ha convertido en uno de los referentes en números específicos, porque, como mencionaba la doctora anteriormente, no existen cifras exactas o cifras oficiales que refieran de cuántas mujeres están privadas de la libertad y que sean números desagregados de bajo qué condiciones fueron privadas de la libertad. De las 5.093 mujeres que hay privadas de la libertad en 2025, solo, solo 1.807 declararon haber obtenido una educación básica, ni siquiera haber completado esa educación básica, sino haber accedido a esta. Y tan solo 189 internas han alcanzado un nivel superior. Esto no significa tampoco que hayan concluido con una carrera universitaria, sino que ingresaron al sistema universitario. Es decir, menos del 10% de las mujeres privadas de la libertad en Chile tienen acceso a una educación eficiente. Otra cuestión importante a destacar es una medida excepcional que es la prisión preventiva. De acuerdo a las leyes chilenas, la prisión preventiva es una medida excepcional que únicamente debe ser usada cuando exista un riesgo fundado de que la persona se puede fugar del país, de que las mismas condiciones en las que cometió el delito pudieran entorpecer la investigación, entonces debería ameritar una prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, la mayoría de las mujeres que están presas en Chile, alrededor del 45% de las mujeres privadas de la libertad aún están en calidad de imputadas, es decir, aún son consideradas inocentes ante la ley y ya están presas. Y, ¿qué es lo que les mencionaba? Tan solo el 55% de las mujeres privadas de la libertad están condenadas. A diferencia de otros países y que es más o menos las mismas cifras, varían entre un 10 y un 20%, pero la mayoría de las mujeres que están privadas de la libertad o cerca de la mitad de las mujeres que están privadas de la libertad no tienen una condena efectiva. Pudiendo también destacar que al final del procedimiento decirles ¿sabes qué? Al final determinamos de que eres inocente. De acuerdo con la Gendarmería de Chile, bueno, antes de para pasar a la Gendarmería de Chile, una cuestión muy importante o que se ha desarrollado en los últimos años es que la mayoría de los crímenes relacionados con mujeres son crímenes relacionados con la droga.
El 59% de las mujeres en prisión están por infracciones relacionadas con esta ley, que es la ley 20.000, y esta ley suele ser castigada de manera severa. La mayoría de los jueces imponen sanciones mayores a 5 años de prisión. 5 años de prisión, lo que impide que en automático puedan acceder a otras figuras alternativas a la prisión. Si bien, si bien Chile tiene bastantes alternativas a la prisión, como lo son la remisión condicional, la resolución parcial, la reclusión diurna, la reclusión nocturna, la reclusión de fines de semana y la libertad vigilada, ya sea de manera intensiva o temporal, la mayoría de las mujeres privadas de la libertad no pueden acceder a estas cuestiones por algunas veces por meros trámites. Entre los requisitos, por ejemplo, muchas veces piden de que se señale un domicilio y este domicilio, muchas de estas mujeres no cuentan con un domicilio estable porque viven en hoteles, porque viven en lugares donde, en albergues o en otros lugares donde no pueden acceder a un comprobante de domicilio. Entonces, como no pueden acceder a un comprobante de domicilio, la ley termina por negarles este beneficio porque no podemos acreditar en dónde o garantizar que estas mujeres permanezcan o lleven su proceso en libertad. Un avance importante que podríamos destacar en Chile y que también demuestra la falta de posicionamiento político es la ley Sayen, que surge desde el 2020 y es solo había una iniciativa de ley. Esta iniciativa de ley, si bien propone de que las mujeres que están embarazadas o que tengan hijos menores de 3 años puedan llevar su procedimiento en un arresto domiciliario, no ha sido una realidad. Y esta ley se presentó desde el 2020. Entonces, lleva 5 años en análisis y no hay para cuándo salga. En cuanto a Brasil, Brasil es bastante complejo. Es el tercer país con mayor población privada de la libertad en el mundo. Estamos cerca de 1 millón de personas privadas de la libertad actualmente ya en 2025. En 2024 se registraron 668,737 personas y de las cuales 28,770 eran mujeres. Aquí una cuestión que podríamos agregar y que es bastante importante destacar es la cuestión racial. Si bien la mayoría de los delitos también están relacionados con crímenes de drogas y crímenes contra patrimonio, un factor que influye es cómo las personas en Brasil se autoperciben. Existen 5 características o 5 clasificaciones básicas: pardas, blancas, pretas, amarelas e indígenas. Y pardas y pretas forman cerca del 65% y se identifican como mujeres negras. Es decir, la mayoría de las personas que están privadas de la libertad en Brasil son mujeres negras. Y no solo eso, y esta cuestión se viera muy, muy evidente en países en estados como Río Grande do Sul, donde la mayoría de la población se autopercibe como personas blancas, sin embargo, la mayoría de la población presa son negras. Si bien en Brasil la prisión preventiva oficiosa no existe en teoría, si bien en teoría no existe porque la ley se modificó y ahora se dice que un juez no puede determinar una prisión preventiva oficiosa, tiene que ser forzosamente a solicitud del querellante, de un ministerio público o de otra autoridad, y no precisamente del juez, y el juez tiene la obligación de revisar cada 90 días si esta prisión preventiva es fundada y si realmente se amerita, pero en la realidad es que esta situación no pasa. Si bien tiene la obligación de revisar cada 90 días, esta obligación podríamos decir que no es propiamente una obligación, sino discrecional, porque aun cuando no revise en los 90 días, la prisión preventiva no se suspendería y continuaría. Y tampoco la ley menciona por cuántas veces puede esta prisión preventiva seguirse extendiendo. Brasil también maneja diversas alternativas a la cárcel, pero volvemos a lo mismo, tiene las mismas limitantes que Chile. No pueden acceder las mujeres al no contar con domicilios fijos y que sean verificables. Y otra cuestión es de que en crímenes
que ameriten más de 5 años de prisión, no se puede acceder a ningún otro beneficio. Y la mayoría de las mujeres que sean condenadas por delitos de drogas, que como ya vimos son la mayoría de las mujeres, no pueden acceder en automático a ninguna de estas figuras. Podríamos destacar el hecho de que diversos estudios concluyen que la prisión preventiva continúa aplicándose, aunque ya no existe la prisión preventiva oficiosa, continúa aplicándose sobre todo a mujeres en estado de vulnerabilidad, refiriéndose específicamente a mujeres negras y a mujeres pobres que no cuentan con los servicios o con el acceso necesario a una justicia efectiva, lo que no permite que tengan acceso a, a otras alternativas a la prisión. Ya para concluir, porque estamos así bastante corriditos, Sí, perdón. Es el hecho de que si bien estos dos países son bastante diferentes y tienen leyes bastante diferentes, las mujeres comparten las mismas características. Se trata de mujeres que son privadas de la libertad en situación de pobreza, que son jefas de hogar. Y otro dato interesante que no pasa en los hombres es que las mujeres privadas de la libertad, cerca del 70% de las mujeres que son privadas de la libertad y son jefas de hogar, los niños alrededor de el 80% de este 70% quedan sin una protección, sin un tutor legal, lo que no pasa en hombres. Bueno, le voy a dar la palabra. Muchas gracias, Alejandro, y una disculpa porque estamos con el tiempo encima, bien interesante. Y bueno, y esta reflexión sobre el tema del cuidado, ¿no? Que es algo que, en fin, sobre lo que tenemos que seguir también trabajando. Le voy a dar la palabra ahora a Neyfi Trujillo. Yo ya había leído su síntesis curricular, así que de una vez, Neyfi, te escuchamos. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Les vengo a hablar sobre los centros penitenciarios de España y Costa Rica. Antes que nada, bienvenida. ¿Sí? Pues le quiero dar la bienvenida a nuestra magistrada Jacqueline. Muy bienvenida. Hola. Y agradecer este espacio a la doctora Corina y la doctora Alicia en este marco del proyecto de maternidades en prisión. Esto es para avanzar. Ahí está. Tenemos los dos países, España y Costa Rica. Los principales hallazgos de estos países es que en España el 7.1 aproximadamente de las mujeres están en prisión. El 7.1 de la población penitenciaria pues pertenece al femenil. Aproximadamente 3.971 mujeres. En Costa Rica vemos ya una minoría que es el 3.7, 758 mujeres se encuentran en prisión. Estos datos hasta febrero del 2025. Es importante recalcar que en ambos países los datos no están disponibles públicamente. Se ha investigado a través de artículos y también a través de VPN que nos hicieron favor algunos investigadores de España y nuestro compañero David también que nos hizo favor de investigar estos datos para poder realizar estas investigaciones. Un hallazgo muy importante del perfil de las mujeres es que de ambos países es que una mayor parte de estas mujeres son madres solteras en una situación económica de vulnerabilidad y también se ha hallado que una parte de ellas pues ha sufrido violencia durante sus infancias en sus hogares, asimismo una parte abuso sexual. Sí, que no avanza. Los delitos prevalentes tanto en España como en Costa Rica son delitos igual relacionados contra las drogas y delitos contra el patrimonio y orden socioeconómicos en un 80%, es por lo cual las mujeres se encuentran en prisión. Siguiente. Es importante recalcar que Costa Rica cuenta con 11 centros penitenciarios, entre ellos 5 de mujeres, solo uno exclusivamente diseñado para mujeres y los 4 son mixtos.
diseñados mayormente para centros masculinos, pero en eso se encuentran también mujeres. Y España cuenta con 4 centros penitenciarios de la misma manera, no cuenta con un centro exclusivo, son mixtos igual, no cuenta con un centro exclusivo especialmente para mujeres. También en Costa Rica se halló que los centros penitenciarios pues cuentan con hacinamiento, las infraestructuras pues son deficientes y los niños, niñas y niños que se encuentran en estos centros junto a sus madres pues corren peligro latente de sufrir algún accidente, ya que desde el 2021 no se ha dado pues el mantenimiento para estas instancias donde se encuentran las mujeres en prisión. La maternidad en España, atrás, eh, pues ha habido un avance en la maternidad en España, se creó la unidad externa de madres, 3 centros en los cuales se encuentran las mujeres cuentan con estos centros que son condicionados para las mujeres que están en una situación de maternidad, con niños hasta de 3 años y pues en condiciones especiales hasta 6 años pueden estar ahí los niños, pero siempre y cuando pues estos niños tengan alguna condición especial. En el avance pues legislativo de España se ve que hay un avance en la ley orgánica penitenciaria y la Constitución española, el cual pues su principal finalidad es la reinserción social. En cambio, en Costa Rica, como ya les mencionaba anteriormente, estos centros pues fueron diseñados para modelos masculinos y es importante mencionar que de acuerdo a la ley de psicotrópicos no se hace una distinción de la mujer si es procesada por una posesión de la cantidad de drogas, así sean 10 gramos, 20 gramos, reciben la misma sentencia. Hay deficiencias también en los centros de internamiento. En cuanto a la maternidad en Costa Rica, pues se ha impulsado a través del Ministerio de Justicia, se ha impulsado la regionalización para acercar a las mujeres más a sus entornos y crear pues modelos maternos para madres e hijos. Y también la atención institucional hacia estas mujeres pues es deficiente todavía, no se cuenta todavía o sea, solo se ha diseñado este programa, sin embargo, se diseñó el año pasado, sin embargo, todavía es como un programa piloto, no se tienen todavía en sí resultados de estos programas, cómo están funcionando y si cumplen o no cumplen con los estándares internacionales para garantizar los derechos de la niñez en prisión. Asimismo, los programas laborales pues tampoco contribuyen a se puede decir, a evitar lo que son la equidad de género, o sea, son como que muy así de que las mujeres son para el hogar y no hay otros programas más que ayuden a las mujeres pues a salir adelante. Sí ha habido un avance legislativo, muy poco en cuanto a anteriormente a la ley en Costa Rica. En el artículo 77 bis de la ley de estupefacientes hay medidas alternativas para las mujeres, pero estas medidas solo se aplican a mujeres que están en alguna situación de vulnerabilidad para que ellas puedan acceder a estas medidas alternativas. Asimismo, la ley de justicia restaurativa en el 2018 que se reformó, también muchas mujeres han accedido a esta ley y pues se ha tenido un avance en cuanto a la reinserción social de esta población. Y para ir concluyendo, como conclusiones, pues tenemos que sí, en España sí ha habido un avance significativo en cuanto a la maternidad en prisión y también en cuanto a las condiciones de las mujeres que están en situación están privadas de la libertad, en las condiciones se puede decir, en la forma en la que viven ellos.
Sí ha habido un avance también en cuanto a su legislación, sin embargo, todavía hay muchas deficiencias, se siguen viendo muchas deficiencias y principalmente en el ámbito psiquiátrico, porque debido a que se ha dado de que algunas mujeres durante la infancia o en sus hogares han sufrido abuso sexual, pues han quedado con cierto daño psicológico y no se cuenta con suficientes personal psiquiátrico para poder atender a esta población. Por lo tanto, pues todavía se siguen persistiendo las desigualdades estructurales. Asimismo, se hace énfasis en la necesidad de la perspectiva de género de ambos países y pues los retos fundamentales, principalmente en Costa Rica, pues es que la proporcionalidad de la pena en cuanto a los delitos de droga. Asimismo, pues mejorar la infraestructura penitenciaria en donde se encuentran las madres con sus hijos para poder garantizar una mejor estabilidad durante su privación de la libertad. Asimismo, en España, pues el reto principal de España es pues atender lo que es la salud mental y la cobertura sanitaria, que todavía no hay suficientes médicos, así como seguir fortaleciendo la aplicación efectiva de políticas de género para evitar el desarraigo. Pues hasta aquí nuestras investigaciones. Espero pues haya quedado pues más o menos claro debido al tiempo. Agradezco mucho y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Neyfi. Es bien interesante ver que en otros países por ahí hay algunas opciones que todavía en México no las tenemos contempladas, ¿no? Eso sí me parece realmente relevante. Yo voy a dar por cerrada la segunda mesa porque vamos a pasar a la clausura, ¿no es cierto? Ah, y las constancias, ok.